Un feliz sábado, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar ya a las puertas de volver a la iglesia. El sábado 8 estaremos allí. Y damos gracias a Dios también por las oraciones que durante todas estas noches hemos estado haciendo. Hemos estado solicitando a la unión para poder prolongar el arreglo del mortgage y el Señor nos ha concedido esa bendición. Así que agradecemos a Dios por todas estas bendiciones que nos está dando. Y quisiéramos también que sigamos orando porque una vez que se reaperture la iglesia, vamos a ir dando poco a poco los pasos para que volvamos a la normalidad. Al comienzo, no todos los hermanos van a venir, estamos seguros, y vamos a tomar todas las precauciones necesarias, todos los protocolos. Ya a estas alturas deben haberles llegado a sus hogares una cartita con las indicaciones. Quisiéramos que los revisen, que los repasen y también por email para que lo tengan de una u otra forma. Y quisiéramos que se sigan todas las indicaciones una vez que estemos allí en la iglesia. Sabemos también que hay muchas iglesias que ya han empezado a reunirse, están tomando todas las medidas y gracias a Dios las cosas están yendo bien. Quisiéramos que así también sea en la iglesia central. Agradecemos al Señor por el apoyo que nuestros hermanos están brindando para dejar todo listo. Así que el día domingo nos vamos a reunir allí con los hermanos en la iglesia para dejar todo listo para aquel día 8 de agosto. Así que mis queridos hermanos, hay motivos, muchos motivos para agradecer a Dios. Y quisiéramos que nos unamos en oración. Antes de comenzar a compartir la palabra del Señor, queremos agradecer a un joven de nuestra iglesia, a Nathan Solano, por todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este tiempo. Él ha estado dedicando su tiempo libre y los momentos que él podría haber estado usando en otras cosas para ayudarnos y apoyarnos. Y él en el área del video y de la edición y todo esto nos ha ayudado mucho y agradecemos todo esto. También a todos los hermanos que han estado apoyando con los videos, a mi esposa también que ha estado ayudándonos con la edición aquí de los mensajes y muchos hermanos que han apoyado con sus especiales, con su participación. Queremos que el Señor pues les siga bendiciendo en todo lo que están realizando. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, queremos darte gracias. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado, hasta aquí nos has bendecido. Y sabemos, Señor, que lo seguirás haciendo. Día a día estamos viendo tu mano poderosa. Y estamos seguros, Señor, que muchas personas vendrán al oír tu voz, al oír tu llamado, cuando el Espíritu Santo se derrame en todo su poder y puedan llegar a todos los rincones el mensaje de salvación. Úsanos, Señor, para que esto sea una realidad y para que muy pronto Cristo pueda estar regresando por sus hijos fieles. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y queridos hermanos, quisiera llevarles a leer una vez más el versículo de memoria que se leyó hace un momento aquí en el libro de Éxodo, capítulo 14 y en el versículo 16, que dice: Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Este versículo está aquí en medio del capítulo 14 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo en el capítulo 14 presenta una experiencia maravillosa que el pueblo de Israel experimentó cuando estuvieron saliendo de Egipto. Y esto es cuando el mar se abrió para que ellos pudieran pasar. Pero si nosotros analizamos un poco la historia de Israel, vemos que cuando el Señor llamó, ¿no?, a Abraham para que saliera y le mostró que él tendría una nación grande y que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo, el Señor estaba mostrando su amor, su misericordia para con todo el mundo, escogiendo
a aquellos que iban a ser los portadores de esa luz que iba a irradiar el mundo entero con el mensaje de salvación. Y esta nación que se iba a formar iba a ser aquella en la cual vendría el Mesías. Jesucristo iba a nacer de esta nación de Israel. Entonces el Señor estaba preparando a un pueblo para que fuese el que diese a conocer las buenas nuevas, para que diese a conocer el plan y el mensaje de salvación. Y esta nación se iba a encargar pues de ser la luz del mundo. Y ese era el plan del Señor. El Señor, cuando los salvó del hambre, cuando José trajo a su familia a Egipto y los establecieron allí en la ciudad de Gosén, el Señor los cuidó y los protegió. Pero ya el Señor le había dicho a Abraham que sus descendientes estarían en Egipto por 400 años. Así que pasaron los 400 años y el Señor escogió a un hombre, a Moisés. Y Moisés iba a ser aquel que llevaría al pueblo, a esta nación, hacia Canaán. Moisés estuvo preparándose en la misma ciudad de Egipto, en las universidades de Egipto. Y una vez que él escuchó que iba a ser el que libertara a esa nación, él se sentía el que iba a estar al frente de esta liberación, ¿no? En primer lugar, él pensaba hacerlo a su manera, con sus propios esfuerzos, ¿no? A tal punto que él no quería que maltraten a sus connacionales. Y cuando vio allí a un egipcio que maltrataba a uno de los judíos, él al defenderlo, ¿no?, llegó hasta matarlo y por allí lo enterró. Y más adelante, cuando vio a dos de los judíos allí, hebreos, que estaban peleándose, ellos vinieron y le dijeron: ¿y quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste al egipcio aquel? Y entonces él se dio cuenta que las cosas que había hecho en lo secreto no habían quedado en secreto, había sido ya descubierto, ¿no? Entonces huyó de la presencia, porque dice la Biblia que Faraón quería matarlo. Él huyó del territorio de los egipcios y llegó hasta un lugar en donde encontró a unas damas que estaban cuidando su ganado, y la Biblia nos dice que ellas eran hijas de un sacerdote, ¿no? De un sacerdote allí de Madián, dice, ¿no? Entonces, mientras que estaba allí cuidando al ganado, entonces el Señor, ¿no?, hizo que Jetro, ¿no?, se quedara, ¿no? Jetro hizo quedarlo a Moisés allí en su casa, y al final terminó casándose con una de las hijas, y de esta manera él estuvo al lado de las ovejas, al lado del ganado, aprendiendo a ser dependiente, aprendiendo a ser guiado por el Señor. El Señor estuvo preparándolo para que él fuese humilde y aprendiese a obedecer. Entonces, cuando el Señor se le presentó allí en esa zarza ardiente, le dijo: tú ahora vas a ir, te vas a presentar allí delante de los ancianos y le vas a decir: yo soy, me ha enviado para liberarlos. He escuchado el clamor de este pueblo, de esta nación, y los voy a liberar. Entonces Moisés al principio se quedó sin palabras, ¿no? Él dijo: pero Señor, ¿no hay otra persona a quien me envíes? Mira que yo soy tartamudo, soy corto de lengua y no voy a poder hablar, no voy a poder expresar. Y dijo: bueno, ahí tienes a tu hermano Aarón. Él te va a acompañar y entre ustedes van a hacer esta empresa a la cual les estoy enviando. Así que al final Moisés fue con Aarón y presentaron el plan del Señor a todos los ancianos, y ellos le dijeron: el Señor nos ha enviado para sacar a esta nación con mano fuerte. Y si Faraón no quiere, el Señor nos ha dicho que va a enviar las plagas contra esta nación pagana. Y así fue. Comenzó entonces a mostrarle el poder de Dios. La primera muestra fue con aquella vara, ¿no?, cuando la tiró y se convirtió en una culebra, una serpiente.
Y los magos también del faraón hicieron lo mismo. Y esas varas se convirtieron en serpientes, pero la de Aarón se comió a las otras, ¿no? Y después comenzaron a venir una tras otra de aquellas plagas que fueron siendo las que endurecieron el corazón de Faraón, ¿no? O sea, aquellas actitudes del Faraón, tener allí a un ejército de esclavos que estaban construyendo todo ese imperio y dejarlos ir, no era tan fácil. Allí estaban los asesores, estaban allí los consejeros, que ellos le decían, no permitan que se vayan. Mire, cuántas personas que están trabajando. Es una mano de obra gratis, ¿no? Entonces, les impuso más bien un trabajo más duro. Le dijo, ustedes van a seguir haciendo ladrillos, pero no le vamos a traer la paja, y entonces queremos la misma cantidad. Y el pueblo estaba hasta enojado ya con Moisés y Aarón. Mira lo que tú estás haciendo con nosotros. Así que Dios le dijo, mira, anda y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me rinda culto. Y una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, y cinco veces. Mire, llegaron hasta la 10ª vez y no había cuándo los deje ir. Hasta que por último llegó la plaga de la muerte de los primogénitos. Y esto hemos estado analizando un poquito en las noches con nuestros hermanos durante estas noches de oración. Y hemos estado viendo allí un poquito de manera rápida estos puntos, pero a mí me llama mucho la atención de este libro de Éxodo, porque veo la mano poderosa de Dios, cómo liberó, cómo guió, cómo condujo al pueblo de Israel, y cómo las demás naciones estuvieron al tanto, porque todos se enteraron de ese Dios poderoso que era más fuerte, era invencible al lado de todos aquellos otros dioses que no hacían nada. Entonces la palabra de Dios nos lleva a aquel punto cuando Dios les dijo que tenían que sacrificar un corderito y la sangre tenían que ponerla en el dintel de la puerta. Y esto sería la señal para que el Señor pasara por allí, aquel ángel pasara por allí y no hubiese muerte de primogénitos en aquellos lugares donde habían puesto la sangre. Esto era la Pascua, ¿no? La Pascua que simbolizaba la liberación. Pero también aquí notamos que el Señor estaba poniendo en prueba, ¿no? Estaba poniendo a prueba a todos aquellos para ver su obediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Estaba viendo también el Señor si es que ellos estaban dispuestos a aceptar a Dios como su Señor, como su Salvador, como su libertador. Así que aquellos que obedecieron vieron a sus hijos sanos, vivos, y también aquellos, porque dice que habían muchas otras gentes de otras naciones que también estaban siendo esclavos allí en Egipto, que también tal vez por temor, tal vez por las plagas que habían visto, y se pusieron del lado de los judíos, y ellos también dijeron, nosotros queremos salir. Y cuando fueron y pidieron ropas y joyas, le entregaron todos los egipcios, y esta fue la última noche que pasaron allí. Y de allí, cuando murieron los primogénitos, salieron. Ahora, nos dice la palabra de Dios que ellos salieron con mano poderosa. Y Dios estuvo guiándolos, estuvo acompañándolos, ¿no? De día tenían una columna de nube y de noche una columna de fuego. Esto servía para guiarlos, para conducirlos, pero también para durante el día darles la frescura, ¿no?, de ese calor insoportable en el desierto, y de noche darle el calor de esos vientos fríos y de esas noches que a veces eran de bajas temperaturas. Entonces el Señor estaba protegiendo a su pueblo. Nos dice también allí que el Señor los protegió de los egipcios. Y aquí es donde vamos a ir. Miren ustedes, en el capítulo 14 dice, en el primer versículo, habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Aquí encontramos que
el pueblo, toda esa nación, más de 600,000 personas saliendo en un gran grupo, llegaron y acamparon allí frente al Mar Rojo, allí en Pihahirot, allí acamparon. Pero era un lugar estratégico porque estaban frente al mar y a los lados habían unas montañas, ¿no?, que hacían de ese espacio un lugar propicio para acampar, los protegía del viento al frente del mar y estaban como acorralados, podríamos decir, ¿no? Porque dice aquí en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y entonces en el versículo 4 dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Así que entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel aparentemente había quedado atrapado, había quedado encerrado allí en la tierra, entre las montañas, y atrás el desierto donde estaba esa entrada por donde habían ellos llegado, y al frente el mar. Ahora, nosotros nos encontramos frente a situaciones a veces en nuestra vida de este tipo. A veces nos encontramos entre, dicen algunos, entre la espada y la pared. En algunas circunstancias en las que no sabemos para dónde ir, qué camino tomar. Estamos en ciertas disyuntivas que nos hacen reflexionar. De igual manera, el pueblo de Israel estaba aquí confiando en Dios, esperando que el Señor actúe, esperando que el Señor vaya dirigiéndolos y de esta manera pudiesen llegar a un puerto seguro. Ellos comenzaron a ver en Moisés a su líder y comenzaron a ver a Dios como el Dios todopoderoso, un Dios que se manifestó contra el gobierno más grande de aquel tiempo y que tenía todo para gobernar el mundo de esa época. En el capítulo 14, versículo 5 sigue diciendo, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvieron contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Aquí entonces encontramos una actitud todavía negativa del faraón. El faraón y sus siervos dijeron, ¿cómo es posible que le hayamos dejado ir? Entonces ellos pensaron posiblemente que ya Dios agotó todos sus recursos. Cuando Dios mandó o envió la última plaga, allí ya Dios no tenía nada más que hacer. Ya todo lo que pudo haber hecho, ya lo hizo. Pero ahora nosotros vamos y vamos a destruir ese pueblo. Imagínense ustedes, en esa época lo más avanzado en los productos bélicos eran esos carros de guerra. Dice aquí, 600 carros escogidos, ¿no? Eran carros veloces en donde los soldados iban y se adelantaban en el ejército, y aparte de eso todos los otros carros de Egipto los tomaron, y también dice, estaban los soldados, y dice aquí en el versículo 9, toda la caballería y la gente de a caballo y el ejército. Imagínense usted una tremenda cantidad de soldados yendo a destruir a esta nación. Habían 600,000 por lo menos. Algunos dicen que entre mujeres y niños había mucho más, tal vez casi el doble, pero era una gran cantidad de personas que estaban en esta travesía, en este viaje hacia la tierra prometida. Pero ahora habían quedado allí, estaban acampando, tal vez recuperándose
del viaje que habían hecho hasta ese lugar. Pero Faraón salió con todo su ejército y comenzaron a avanzar para querer destruir a estos esclavos que habían sido liberados, ¿no? Que habían estado saliendo, para él huyendo, pero para Dios saliendo a adorarle. Hoy en día hay muchos arqueólogos que están buscando evidencias de si es que este evento fue realmente un acontecimiento real, histórico. Hay muchos que dicen de que no, que es una leyenda. Y hay muchos que dicen que no, que hay suficientes evidencias en el texto. Algunos dicen que qué nación, qué pueblo quiere mostrar lo negativo, ¿no? Más bien muestran lo positivo. Nosotros venimos de descendientes de los dioses o de los reyes, no de esclavos, ¿no? Porque la nación de Israel registra allí que ellos vinieron de esclavos de Egipto, ¿no? Entonces eso muestra que son hechos reales, fehacientes, que han hecho posible que esta nación haya surgido desde allá abajo con la ayuda de Dios. Ahora, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Cuál habrá sido su reacción? Imagínense, ellos allí, los ejércitos venían con sus carros, con sus caballos, con toda la armadura y con todo aquello que sirve para destruir, para matar, para hacer guerra. Y ellos indefensos allí, con sus mujeres, con sus niños, con sus ancianos, con sus pertenencias, con sus animalitos, con todas las cosas que pudieron haber sacado. Se sentían impotentes frente a un ejército que venía preparado a matar. En el versículo siguiente dice, en el mismo versículo 10 dice: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Aquí ellos sintieron miedo, sintieron temor. Y en segundo lugar dice: clamaron a Jehová. Porque cuando uno se siente impotente frente a la amenaza de alguien que es más poderoso que uno, le da temor. Y el temor es algo natural, es algo normal que viene en una persona cuando se ve amenazada, cuando se ve asediada. Pero clamaron a Dios, porque esa es otra reacción del ser humano, de buscar ayuda de alguien que es más poderoso que uno. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ahora, esto es una expresión satírica, ¿no? Porque se dice que en Egipto unas 3/4 partes del territorio de la tierra de Egipto eran destinadas para los cementerios. Para ellos la muerte era algo importante, pasar de un estado a otro en donde continuaban la vida. Así que muchos de los que morían eran enterrados con su séquito, con sus animales, con sus mascotas, con las cosas que utilizaban durante el tiempo en vida, y así que tenían unas habitaciones donde los metían allí, así que dedicaban bastante lugar para los sepulcros. Y en forma satírica dicen: ¿no habían sepulcros allá que nos traes a morir aquí? Luego dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Muy pronto viene el deseo de volver para allá atrás. Egipto está simbolizado con el mundo de pecado, ¿no? Y cuando nosotros decimos hemos salido de Egipto, el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de esa vida antigua, esa vida de pecado. Y el Señor nos quiere llevar a una tierra nueva, nos quiere llevar a un estatus diferente, a una vida transformada. Cuando ellos cruzaron, dice, por el mar, simbólicamente, dice 1 Corintios, que se bautizaron. O sea, ellos entraron en una nueva condición, dejando el mundo y ahora aceptando a Dios y su dirección en la vida. E igualmente nosotros, cuando estamos viviendo en el pecado, en el mundo, el Señor nos llama de allí, salimos de esa situación de pecado, Egipto, y ahora vamos a entrar en una nueva condición y vamos a celebrar por medio del bautismo ese nuevo nacimiento. Y aquí le dice en el versículo 11:
en el versículo 12 ahora dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir por nosotros en el desierto. Ellos estaban queriendo ahora de una condición de libertad, regresar a su condición pasada de esclavitud y servidumbre. Es lo que quiere Satanás, que nosotros que hemos sido liberados del pecado y ahora estamos caminando hacia aquel lugar que el Señor nos promete de bendición, Él quiere meternos a nosotros a través de las dificultades y del temor, de que regresemos a nuestra vida de esclavitud, a nuestra vida de dependencia del pecado, ¿no? Depender de aquellas cosas que nos tienen atados, esclavizados y nos tienen llenos, ¿no? de una vida sin sentido. El Señor está tratando por todos los medios de mostrarnos las bendiciones de una nueva vida. Satanás está tratando de mostrarnos lo fácil que es volver atrás, volver al pecado. Y vivimos en un mundo en que todo lo que nos rodea está lleno de atractivos hacia las cosas mundanas. El Señor está también haciendo todo lo posible para mostrarnos que hay cosas mejores que las cosas terrenales. Dice, cosas el Señor ha preparado para los que le aman. Cosas que no han llegado ni siquiera a nuestra mente. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Así que las cosas de este mundo que nos atraen tanto, las luces, la música, la fantasía y todas estas cosas, llenan nuestros ojos y entonces nos tienen cautivos. Satanás trata por todos los medios de volvernos a ir atrás, de que regresemos, de que no nos escapemos de su servidumbre, de su esclavitud. Así que cuando nosotros vemos aquí en el capítulo siguiente, en el versículo 13 ahora, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros. No temáis. Esta expresión es una expresión en la cual el Señor se ha manifestado varias veces. A Josué también se lo dijo, ¿no? Que no tenga temor. El temor es algo que el enemigo quiere poner en nuestro corazón para que nosotros volvamos a nuestra situación anterior, a nuestra condición de esclavitud, de servidumbre. El malo siempre quiere imponer temor, un temor servil, un temor de degradación, de juzgamiento allí. El Señor nos dice, no temáis. Y dice, estar firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Moisés está hablando como líder, está hablando como el que está al frente de esa nación que en este momento, viendo al ejército que se acerca y viendo el mar que está impasable, viendo una montaña y otra montaña, se sienten acorralados, se sienten atrapados y se sienten ya listos para morir. Ellos humanamente no ven salida, no ven solución. Sus problemas están atrapándolos y ahora han clamado a Dios, pero siguen las cosas iguales. Entonces viene Moisés y le dice, no teman, confíen, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que debe hacer un líder. Un líder debe de ir y debe mostrar al pueblo confianza, seguridad de que Dios está guiándonos. Aunque el líder en el fondo tenga también temor y tenga también su lucha, ¿verdad? Porque él se fue, miren ustedes el siguiente versículo, dice, aunque le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que él está diciendo al pueblo. Tengan fe, tengan confianza, no se desanimen. El Señor está con nosotros. Pero ahora se voltea y dice, le dice al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, en este momento ya no ores, actúa, ¿no? Tenemos un momento para orar y tenemos un momento para actuar. Aquí, ante el pueblo y
ante Dios, dos situaciones diferentes. Ante el pueblo lo estaba animando. Ante Dios, el Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hago? Dice, avanza. Déjate de orar ya oraste suficiente, ahora avanza. Así también nosotros tenemos que orar en el momento que tenemos que orar y luego actuar, porque el Señor nos pide que también actuemos, porque el que mucho ora y no hace nada, muy pronto va a dejar hasta de orar. Entonces nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor la fortaleza, la seguridad, lo necesario para que nosotros tengamos ese poder de lo alto y ahora actuar, avanzar, ir con la seguridad de que el Señor está con nosotros y que Él nos va a guiar a la victoria. Y eso es lo que Moisés hizo. El Señor le dijo, alza tu vara, versículo 16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Actúa. Muestra al pueblo que Dios está contigo. Dios lo podía haber hecho solo, pero no. El Señor lo hace a través de sus siervos. El Señor lo hace a través de sus líderes, para que el pueblo vea que hay alguien que está siendo guiado por el Señor. Y que el Señor está al frente, guiándolos, conduciéndolos y llevándolos para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas. En el versículo siguiente, en el 16, sigue diciendo, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. El Señor estaba diciéndoles, avancen. Ellos van a ver ahora quién es Jehová, el Dios de Israel. Ustedes no tengan temor. Y tú, Moisés, actúa, da el paso, extiende tu mano, toca esas aguas para que se dividan y pasen por allí ustedes. Algunos estudiosos, algunos arqueólogos, y algunos eruditos dicen que en esa zona, ¿no?, hay aguas, ¿no?, que pueden llegar hasta 10 pies y hay vientos que vienen y hacen posible que el agua retroceda, ¿no?, y dejen seco. Y que puede ser que este efecto natural haya ocurrido, que el Señor haya permitido que ese viento venga para que dé ese espacio para que pasen. Y que también el Señor puede haber hecho que ese viento venga luego en sentido contrario y los cubra, ¿no? Pero de todas maneras el Señor es el que está haciendo posible que las cosas se hagan. El Señor le dijo y milagrosamente lo realizó. Aunque los eruditos y los estudiosos y los científicos digan que eso sucede y que pueda suceder, Dios lo utilizó como un milagro. Y esto es lo que los egipcios se sorprendieron, que ocurrió en el momento preciso para que ellos crucen y en el momento preciso para que los cubra a todos los egipcios y queden allí sepultados en las aguas del Mar Rojo. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí vemos que el Señor que estaba guiándolos, dice el ángel de Jehová que estaba ahí al frente, los dejó allí, se vino, y también aquella columna, ¿no?, de nube estaba ahora en medio y se puso entre el ejército y la nación de Israel, allí en medio. Y había una columna de fuego que estaba allí, que no permitía el paso. Estaban detenidos. El gran ejército de los egipcios no podían avanzar. Y en ese lapso de tiempo, entonces, ellos tuvieron el tiempo necesario para cruzar el Mar Rojo. Y vemos así como el Señor estaba siempre actuando. El Señor estaba siempre presente. El Señor estaba protegiendo a esa nación
liberándola. El Señor no iba a dejarlos a su suerte, no iba a dejarlos que perezcan allí, ¿no? Porque Dios cumple su palabra. Dios actúa poderosamente. Y Dios iba a guiarlos hasta su destino final. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Miren ustedes lo que nos dice aquí en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. En estos dos versículos, en este pasaje, encontramos cómo el mar se abre, ¿no? De tal manera que ahora en seco ellos pasan por en medio. Y una vez que llegan al lugar, ¿no?, de la otra orilla, al otro extremo, el Señor una vez más le dice a Moisés que actúe. Es importante, hermanos, que nosotros oremos constantemente, que nosotros estemos en una oración pidiendo al Señor que obre. Pero si el Señor escuchó nuestra oración y Él nos manda a obrar, ahora es el momento de actuar. No podemos quedarnos inactivos. Por eso es que cuando nosotros vemos a Moisés, ¿no?, actuando, vemos a Dios actuando, porque Dios actúa a través de Moisés. Aquí en este versículo dice, ¿no? Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase con viento recio. Hizo Jehová que el mar se retirase. Cuando Moisés, ¿no?, levantó su mano sobre el mar, Dios actuó. Así es, Dios espera que nosotros tengamos esa fe suficiente, necesaria para que Dios pueda obrar. Pero si no hay fe, Dios no actúa, Dios no obra. Dios espera de nosotros esa fe necesaria para que se manifieste nuestro Señor y pueda hacer las cosas maravillosas que Él sabe hacer. Vamos a leer el siguiente versículo. Aquí en el versículo 23 dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aquí encontramos cómo Dios obra, ¿no? Tal vez se atascaron las ruedas allí en el fango, tal vez con las rocas, algo tuvo que haber pasado que las ruedas se salían. Dios dice que quitó las ruedas de sus carros y entonces se trastornaron todos. Y los egipcios dijeron, huyamos, vayámonos de aquí, porque el Dios, Jehová, pelea por ellos. Qué maravilloso es que nosotros podamos decir eso. Que los que nos tienen odio o los que nos quieren hacer el mal tengan que huir porque ven que Dios pelea por nosotros. La venganza no es nuestra, la venganza es de Jehová. Y Dios va a protegernos, Dios va a cuidarnos, si así es su voluntad, si así son los propósitos de Dios, si es que de esa manera glorificamos a Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender y Dios va a hacer posible que aquellos que quieren hacernos daño vayan corriendo fuera, huyan, porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que pasó aquí. Ellos se dieron cuenta de que estaban peleando contra alguien mucho más poderoso que un grupo de ancianos y niños y mujeres con sus animalitos. Ellos estaban peleando contra un Dios poderoso que no quería que los toquen a ellos. Y ahora, cuando se dan cuenta, quieren regresar. Y dice la palabra de Dios, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros
y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió sus manos sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y dice específicamente, no quedó de ellos ni uno. Todos aquellos que habían entrado, tal vez con odio, con ese deseo de destruir, de matar, ¿no? Con furia, pero en el camino se dieron cuenta de que no iban a llegar, de que Dios estaba oponiéndose a que los alcanzaran. Y cuando estaban a la mitad dijeron, no podemos seguir. Esto es un imposible. Estamos luchando contra Dios. Estudiamos la Biblia y nosotros vemos como cuando Saulo, ¿no?, perseguía a los cristianos. Y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Aquí los egipcios estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Y entonces Dios no lo permitió. Y allí ellos entonces, como Saulo cayó el caballo, aquí también se cayeron de sus carros, se les salieron las ruedas y dijeron, no, tenemos que ir, tenemos que salir, tenemos que huir. Pero era un temor que los paralizó, porque las aguas al venirse encima de ellos no les dio tiempo para nada. Dice que todos murieron, ni uno quedó vivo. Yo me imagino Faraón allá en una partecita alta contemplando la escena, mirando cómo el pueblo de Israel llegó a la otra orilla y el ejército estaba allí avanzando con sus carros, con sus caballos, con sus jinetes y a toda velocidad tratando de llegar hacia donde estaban los israelitas para acabarlos. Y cuando de pronto ve que las aguas cubren, tapan y mata a sus soldados, ¿cómo de haber quedado el faraón? ¿No? De haber quedado desmoralizado completamente. Ya había perdido sus terrenos, ya había perdido sus familiares, ya había perdido a gran parte de sus bienes, con todo lo que había acontecido con esas plagas, y ahora pierde su ejército. Ya había quedado desmoralizado, había quedado perdido, no tenía quien lo defienda. Sus dioses no podían defenderlo. Ahora se quedó triste, y así triste debe haberse regresado impotente. Por otro lado, allá a la otra orilla había fiesta, había gozo, había júbilo, había alegría, había una disposición de alabar a Dios, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que Moisés y María comenzaron a alabar a Dios, ¿no? Un cántico de Moisés, de gratitud, de bendición. Pero nos dice la palabra de Dios, en los últimos 3 versículos del capítulo 14, dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí la palabra de Dios nos dice que ellos vieron con sus propios ojos la liberación que Dios les dio. Ellos vieron con sus propios ojos la mano poderosa de Dios, guiando, actuando y liberándolos de ese tremendo ejército. Y ahora a esos hombres supuestamente poderosos, guerreros, bien armados, que venían con todo ese ímpetu de destruirlos, ahora ellos estaban destruidos, ahora ellos estaban muertos. Cuando un esclavo está siendo esclavizado, está siendo maltratado, tiene temor de aquellos que lo maltratan.
porque ellos tienen el poder, tienen el control. Y siempre que estén ellos, el esclavo siempre se va a sentir atemorizado, siempre se va a sentir eh, inseguro, siempre va a estar contemplando la actitud de su amo, de aquel que viene con látigo, con palo a quererlo maltratar. Y mientras el amo esté allí, el esclavo siempre va a estar en una actitud de dependencia y de humillación y de obedecer, porque si no, ya sabe lo que le va a suceder. Así que cuando ellos que escaparon y veían que ahí venían sus amos, una vez más el temor, allí vienen, ¿qué nos van a hacer? Nos van a golpear, nos van a maltratar. Pero ahora que veían a todos aquellos que supuestamente eran sus amos, aquellos que lo esclavizaban y los ven muertos, entonces ahora sí ven como que ya no hay quien más los pueda volver a esclavizar. Ahora se sienten completamente libres. Ahora pueden decir, gracias Señor, porque tú nos has quitado ese nexo que teníamos con ese amo cruel, con ese amo que nos tenía siempre maltratándonos. Ahora ya no existen más. Somos libres completamente. No solamente libres de Egipto, sino libres de aquellos que nos tenían sojuzgados, nos tenían maltratados. Esa liberación, ese relax, esa sensación que tenían ahora era inexpresable. Era algo que les traía gozo. Y cuando en el capítulo 15 se expresa Moisés y María con un cántico de gratitud, ¿no? El cántico de Moisés. Así también los redimidos, cuando el Señor los libere de esta esclavitud, de este Egipto de pecado, y nos lleve a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida, cuando el Señor venga, también los redimidos dice que tendrán un cántico, el cántico del Cordero. Ese cántico es una expresión de gratitud por lo que Dios hace, por la liberación que Dios da. Y nosotros tenemos también que expresarnos con alabanza, expresarnos con gratitud. Estábamos viviendo esclavos del pecado. Y Satanás nos ha tenido allí esclavizados, atormentados, y nos ha tenido atados al pecado por mucho tiempo. Y cuando nosotros hemos sido liberados por el Señor, nos sentimos gozosos y felices. Estamos todavía avanzando y el Señor nos va cubriendo y protegiendo para seguir avanzando. Pero una vez que crucemos al otro lado, cuando Cristo venga y cuando al final de los tiempos Satanás sea destruido, allí estaremos completamente felices, porque ya no habrá ni pecado, ni aquel que nos esclavizaba para nunca más volver, desaparecerá para siempre. Cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. Esta experiencia a mí me llena de gozo, me llena de asombro, cómo el Señor hizo posible esta liberación. Y cada vez que nosotros contemplamos a Dios actuando, ¿no? De una manera poderosa, magistral, no hay otra cosa que decir, alabado sea Dios. Gracias Señor, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios que actúas y te hemos visto actuando también en nuestra vida. En diferentes momentos hemos tenido también que cruzar un mar que aparentemente era imposible. Nos veíamos acosados por uno y otro lado y por atrás veíamos que se nos venía encima todo, pero tú nos decías, extiende tu mano y avanza. Y hemos avanzado. Hemos visto cómo tú, Señor, nos has librado del enemigo y nos has abierto el paso para seguir avanzando por fe. Así lo has hecho. Así lo hemos visto. Así lo hemos experimentado. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel en tu palabra. Estos 27 años que estoy ministrando en diferentes iglesias, en diferentes ciudades, en diferentes países, he visto tu mano poderosa, guiando, dirigiendo, conduciendo a tu pueblo. Y yo te alabo, y yo te doy gloria
y magnifico, Señor, tu santo nombre, porque hasta aquí tú nos has guiado. Y estoy seguro que lo seguirás haciendo, porque tú nunca fallas. Tus promesas son eternas. Spurgeon, un gran predicador, en una vez contaba un relato, dice de que una ancianita creyente en el Señor, ¿no? Estaba ya pronto a morir. Y alguien se le acerca y le dice, así que usted es creyente. Sí, le dice. ¿Y usted cree que va a ser salva? Sí, yo creo que voy a ser salva. ¿Y por qué cree que va a ser salva? Porque yo he aceptado a Jesús y Jesús me promete la salvación. ¿Y qué haría usted si eso no sucede? Si en vez de que usted se salve, se pierde. Si Jesús no cumple su promesa. Dice, mire, si Jesús no cumple su promesa, yo perdería mi alma, ¿no? Pero Él perdería su honor y su gloria, ¿no? Y lo que Dios nunca va a perder es su honor y su gloria. Porque el Señor, aparte de que nos ama, Él siempre va a mantener su nombre, su honor y su gloria, porque es Dios Todopoderoso. Y por ese honor, y por esa gloria, y por ese amor que Él tiene, Él va a cumplir sus promesas. Él no nos va a dejar desamparados. Y así fue con el pueblo de Israel. Por honor a su nombre, para que su nombre sea glorificado, Él actuó con mano poderosa. Y también el Señor nos va a librar del enemigo, de la muerte, del pecado y de Satanás, y nos va a dar la patria celestial, porque nos ama y porque Él va a honrar su nombre y Él va a ser glorificado por aquello que Él ha prometido. Así que, mis queridos hermanos, confiemos en el Señor. No nos desanimemos. Día a día avancemos, porque así como Él actuó en el pasado, así también Él va a actuar hoy en día. Y por más rojo que se te presente en el camino, extiende tus manos, confía en el Señor, se abrirán las aguas y podrás seguir avanzando. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias en esta oportunidad por tu palabra. Gracias, Señor, por tu maravilloso poder. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por la forma como tú has actuado en el pasado. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has mostrado que sigues actuando hoy en día, así como lo hiciste en el pasado. Y queremos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, con tu pueblo, con tu iglesia, con los fieles, y que podamos avanzar con firmeza hasta la patria celestial. Gracias, Señor. Bendice a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, a todos los que nos escuchan. Danos tu bendición en esta hora, lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que pasen un feliz sábado, mis hermanos. Nos vemos pronto.